Así que echemos un vistazo. Voy a comenzar en el versículo 26, pero predicaré a través del 30, 31 y 32. Así que 26, Romanos 1. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su deseo los unos por los otros. Hombres con hombres cometiendo actos indecentes y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y así como no consideraron digno tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad. Son chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, insensatos, desleales, sin afecto natural, sin misericordia. Y aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también aprueban a los que las practican. Ora conmigo. Padre, sabemos la oscuridad que hay en este mundo. Al mirar detalladamente tu palabra, nos da una imagen de la depravación, la caída del hombre, y esa caída fue realmente grande. Y nosotros, como demuestra la humanidad cada día, inventamos más maldad y caemos más profundamente en el abismo. Así pues, ahora ruego que, como vuestra iglesia, veamos correctamente esta porción de las Escrituras, que evaluemos estas cosas. ¿Qué es lo que el mundo necesita en lugar de buscar excusas para el pecado? Señor, transfórmanos para que seamos sal y luz, y abre los ojos de los ciegos que no ven esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta es la segunda parte de una mente abandonada. Una mente abandonada. La semana pasada comencé a documentar y definir la lista de pecados que claramente pertenecerían a los no regenerados, ¿verdad? Los no salvos, aquellos que aún no se han entregado ni se entregarán a Dios por la fe en el Señor Jesucristo. El pasaje de la semana pasada comenzó en el versículo 28, pero como esta pendiente resbaladiza comenzó, fue mucho antes, en el versículo 25, donde dice que cambiaron la verdad de Dios por una mentira. El Señor retira sus restricciones y podemos ver que se abren las compuertas como una mente sin restricciones, como dice el versículo 28, la mente depravada, que el potencial de estos pecados pertenece a quienes tienen este tipo de mente y no permitirán que el conocimiento de Dios entre en su pensamiento. La mente depravada es una mente descalificada, una mente inútil. Podrías definirla de esa manera. Y donde más importa es donde está descalificada en la moralidad pura. Y ese tipo de moralidad de la que habla la Escritura solo proviene de conocer quién es Dios. Así que si eres creyente, ¿por qué nos ayuda a quienes hemos sido liberados del poder del pecado estudiar y definir estos pecados? Bueno, aunque ya no eres esclavo de ellos, todavía vivimos en la carne no redimida, ¿verdad? Nuestro objetivo en la vida es rechazar estos pecados exteriormente y, más importante aún, para no convertirnos en los hipócritas del capítulo 2, queremos rechazar estos pecados interiormente. Este es el clamor del corazón de un creyente, ¿no es así? Romanos 7:24, y mientras Pablo habla en estos mismos términos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y eso es lo que Dios hace, ¿no es así? La semana pasada terminamos en el versículo 30 y solo abordé el primero de estos pecados, que es la calumnia. Así que quiero profundizar un poco más en esto al entrar en nuestro pasaje, pasando de calumniadores a aborrecedores de Dios. Así que, ampliando esto un poco más, podríamos conectar esta afirmación, los aborrecedores de Dios, también con los calumniadores, basándonos en el uso de la palabra en el griego. Porque calumniador, como aparece en su Biblia, también puede traducirse como calumnioso, como un adjetivo, para significar básicamente que esto es parte de la naturaleza de esa persona. Me recuerda la palabra usada para calumniador en otras partes de las Escrituras. La otra palabra, si recuerdan esto cuando estábamos en Santiago, y la palabra que se usa para calumniador en otras partes de las Escrituras es diabolos, de donde obtenemos el nombre diablo. Juan 844, pueden buscar, vamos a ir allí a Juan 8:44. Podemos ver esa palabra que Cristo realmente usa, esta palabra diabolos. Y él dice esto: ustedes son de su padre, el diablo. Nuevamente, la palabra traducida directamente es calumnioso, calumniador o acusador. Él dice, y quieren hacer los deseos de su padre. Él está hablando a los fariseos. Dice, él fue un asesino desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Este diablo tiene un impacto aún mayor. Aléjense de la persona del diablo, pero vayan a Tito capítulo 2. Y se usa de nuevo aquí, ahora alejándose de la persona del diablo, que si lo han visto y si lo ven claramente en Juan capítulo 8, está hablando sobre la naturaleza de este tipo de discurso. Y en el versículo 3 de Tito 2, deben ser reverentes en su comportamiento. Y luego dice, no calumniadoras. Los chismes maliciosos se expresan con la misma palabra, diabolos. Ve al capítulo 1 de Timoteo 3. 1 Timoteo capítulo 3 y en el versículo 11. Puede que parezca que estoy atacando a las mujeres, no lo soy, porque el versículo 11 de nuevo involucra a las mujeres. Dice que las mujeres también deben ser dignas, no chismosas, maliciosas. Repito, esa es la palabra diabolos. Así que en términos sencillos podría decir esto: este tipo de lenguaje tiene su origen en el habla del diablo. Es el propio lenguaje que él utiliza. Y cuando calumniamos, cuando empezamos a actuar de esta manera, estamos dando paso a la forma en que él se comunica. Él calumnió a Dios en el jardín, ¿no es así? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 3, lo dice de nuevo, sin amor, refiriéndose a los no regenerados. En el versículo 2, los hombres serán amantes de sí mismos, del dinero, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor. Son irreconciliables, y luego la palabra que estamos usando aquí, chismosos, maliciosos. Él lo dice. En el versículo 4 dice, traicioneros, imprudentes, envanecidos. Y aquí es donde quiero que presten atención. Amadores de los placeres. Más bien en contraste que amadores de Dios. Así que la palabra de Dios no da un punto intermedio, ¿verdad? Define estos términos, y mientras vamos a nuestro pasaje, regresen a Romanos capítulo 1.
Al entrar en nuestro pasaje, solo voy a usar dos encabezados esta noche. Son los pecados de una mente abandonada y el número 2 son los pecados de un carácter abandonado. Así que recuerden, como dije, tenemos estos amadores de los placeres en lugar de o en vez de amadores de Dios. Luego, la siguiente afirmación que Pablo nos da para describir a los no salvos dice que son aborrecedores de Dios. Esto es completamente lo opuesto a cómo una persona o un ser humano debería responder, tener una respuesta hacia Dios. ¿No es así? No es como si aquí hubiera una línea divisoria. Esto se remonta hasta el principio. Piensa en esto, se remonta hasta Deuteronomio 6, versículo 5. Tú lo conoces. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Luego, más adelante en Deuteronomio, habla de los rasgos de ese pensamiento, de esa mente o corazón que ama. Vayamos a Deuteronomio capítulo 11. Ha sido bastante agradable desglosar esto. Alex y yo hemos estado mucho en el Antiguo Testamento en clase, así que esto da mucho contexto a lo que está sucediendo aquí. Pero escucha esto. Deuteronomio 11, versículo 1. Dice, por tanto, amarás al Señor tu Dios. Eso ya lo entendimos de Deuteronomio 6. Dice, guarda siempre su encargo, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué nos está diciendo el escritor de Deuteronomio? Él está diciendo, bien, esto es, si amas a Dios, así es como lo demuestras. Así es como lo muestras. Es la misma idea, pero en el sentido opuesto de nuestro pasaje. De hecho, al estar atrapado en todos estos pecados, estás demostrando que no amas a Dios. Es realmente así de simple. En el mundo solo hay dos tipos de personas. Hay quienes aman a Dios y hay quienes se aman a sí mismos. Así que cuando Romanos regresa a Romanos 1, cuando Romanos llama nuestra atención sobre esto, estos que aborrecen a Dios, incluso me atrevería a decir esto. Al decir esto, hay algunos incrédulos allá afuera que dirán, bueno, si yo les dijera así, simplemente eres un enemigo de Dios. Ellos dirían, no, yo no odio a Dios. ¿Qué? Esta es la cuestión. La palabra de Dios no divide las cosas de esa manera. No hay dos bandos. No hay un punto intermedio. No hay una tercera vía. Sabes, la opción de la tercera vía es muy famosa ahora mismo, muy popular. No existe una tercera vía. ¿Ves esto? Y ve a Mateo capítulo 6. En Mateo 6. Porque Cristo tiene esta conversación con las autoridades. Y les dice esto para que quede claro en el capítulo 6 del libro sagrado, específicamente en el versículo 24. Después de que va y viene hablando sobre la riqueza, los verdaderos tesoros, y lo dice en el versículo 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta es una distinción directa. Así es como funciona para todos aquellos que son verdaderos creyentes. No tenemos tesoros separados. Todos nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Luego hace esta distinción en el versículo 24. Dice, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sabes, la manera en que habla el Señor Jesús es de una genialidad increíble. Porque la gente diría, bueno, aborrezco a uno y amo al otro. ¿Por qué no odiar? ¿Qué tal estar dedicado? ¿Estás dedicado a Dios?
Y así es como se establecen las distinciones. La idea es sobre el dominio. De nuevo, no hay un punto intermedio. La falta de devoción a Dios a través del Evangelio no tiene otra opción más que el odio. Y te daré una opción diferente si la quieres, o la indiferencia. Pero déjame liberarte de eso. La indiferencia es lo mismo. Es la idea de, bueno, ¿tienes una opinión sobre el aborto? No, no la tengo. Entonces eres indiferente al respecto. Así que tu falta de opinión sobre si esto es asesinato o no, aún indica que tienes una falta de odio hacia los no nacidos. Es el mismo sentido. No puedes dividir estas cosas. Cristo lo dijo él mismo. Vayamos al capítulo 8 de Juan. Volveremos al capítulo 8 de Juan y Cristo lo dice de esta manera. Él dice en el versículo 42, y Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, está hablando con los fariseos que están teniendo esta discusión con él. Él dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo procedí, vine, descendí del cielo, vengo de Dios. Dice, porque ni siquiera he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Pero el punto es que dice, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Me amaríais. No seríais indiferentes, lo amaríais. Capítulo 7 de Juan, miren el versículo 7. Dice, el mundo no puede odiaros. Ahora está hablando con sus discípulos. Pero me odia porque yo testifico de él y sus obras son malas. El mundo no quiere ser expuesto. Juan capítulo 15. Miren el versículo 23. En este pasaje Jesús dice, el que me odia, odia también a mi Padre. Esto significa que quien rechaza a Jesús también rechaza a Dios, porque ambos están profundamente unidos. Así que aquí va de nuevo. Estas cosas están conectadas. No puedes separar esto. Así que odias a Cristo y odias a Dios el Padre. Así que si yo hubiera hecho entre ellos las obras que nadie más hizo, no tendrían pecado. Pero ahora han visto, hablando de aquellos que son ciegos a su pecado, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita. Me odiaron sin causa. Todos aquellos que fingieron obediencia también serán expuestos. ¿Ves? Hay muchos allá afuera que se llaman a sí mismos cristianos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no haya mucha gente allá afuera que sean cristianos y que lleven el nombre de Cristo, pero hay muchos en este país que son cristianos solo de nombre. Y este odio hacia Dios toma muchas formas, porque puedes decir que amas a Dios, pero simplemente vives tu propia vida, vives como quieres, así que Cristo no es el Señor. Acompáñame al Salmo 81. Déjame mostrarte eso. Lo que el Señor tendría que decir acerca de aquellos que fingirían su fe verdadera. Versículo 15, escucha esto. Aquellos que odian al Señor fingirían obediencia a Él. ¿Ves eso mucho? Yo lo veo mucho hoy en día. Y luego dice, y su tiempo de castigo sería para siempre. Eso da miedo. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es hostil hacia Dios. Así que este título de odio a Dios o el que odia a Dios es una forma abreviada de todos estos pecados que ya has visto, que ya hemos repasado desde la semana pasada. Podrías llamarlo un paquete completo. Vuelve a Romanos 1 mientras vamos a esta siguiente palabra, insolente. Ya no usamos esa palabra, ¿verdad?
Quiero decir, recuerdo en la escuela que había algunos maestros que solían decir algo como, bueno, eres un niño insolente, ¿no es así? Y me encanta cómo esto implica, en el griego, la idea de una oposición violenta. No es una palabra simple, no es una palabra que carezca de fuerza, y como ya no la usamos, no entendemos su uso. Pero en el griego, como dije, conlleva esta oposición violenta contra la autoridad. Es esa persona que siempre debate, que constantemente cuestiona todo. La persona que es dominante o autoritaria. Y esto se manifiesta incluso siendo insolente con los inferiores. Porque pueden hacerlo. Por eso lo hacen. Sabes, incluso Pablo se describe a sí mismo usando esta palabra. En realidad se describe antes de ser salvo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Esto es lo que dice sobre sí mismo. Escucha cómo describe el uso de esta palabra. Dice, aunque antes fui, versículo 13, así que aunque antes fui blasfemo, perseguidor y agresor violento. Es la misma palabra, insolente. Te encontrarías cara a cara con el mismísimo Señor Jesús, porque recuerda cuando Él lo derribó en el camino a Damasco. Le dice, Saúl, Saúl. Le dice, ¿no crees que es difícil, Saúl, dar coces contra el aguijón? Es decir, tu obstinada insolencia. Crees que estás haciendo lo correcto y Dios simplemente te está diciendo, acaba de aparecerse para decirte que en realidad estás haciendo exactamente lo contrario, porque eres un agresor violento. La siguiente palabra que usa aquí es arrogante. Arrogante. Soberbio. El orgullo es un pecado tan insidioso, ¿no es así? ¿Sabes? Y yo diría, ya sabes, estamos recorriendo el libro, ¿verdad? Es uno de esos pecados respetables. ¿Sabes? Si vas a ser orgulloso, deberías usar un monóculo y estar en smoking porque no es para tanto. ¿Sabes? Todos buscan excusas para el orgullo. Incluso diría esto, que nuestra vida pública hoy en día, nuestra vida pública actual, al observar a celebridades, políticos, atletas y predicadores del Evangelio de la prosperidad, el orgullo no solo es aceptado, sino que se celebra. Es como si debiera ser orgulloso. Sabes, estuve buscando en las escrituras para reflexionar sobre esta idea, para pensar en el orgullo, la arrogancia. Y me encontré, de entre todas las cosas, con María. Y cuando le dijeron que iba a llevar en su vientre al Hijo de Dios, si recuerdas esto, ella estalló en adoración. Y recordamos que lo llamamos el Magnificat. Vayamos a Lucas capítulo 1. Permíteme leer solo una parte de lo que ella dijo en Lucas capítulo 1. Y verás por qué te llevé allí. Así que ella está en un punto en el que se siente completamente humilde de que Dios la haya elegido para hacer esta obra, para hacer algo tan asombroso. Llevar en su vientre al Salvador, al Mesías, el mismo Mesías que la salvaría a ella. Sabes, ella comienza diciendo, mi alma se exalta. Pero dice esto en el versículo 51. Él ha hecho proezas con su brazo. Ella está hablando de Dios, del Padre. Y luego dice esto, Él ha dispersado a los que eran orgullosos en los pensamientos de su corazón. ¿Entiendes esto? El Evangelio le está siendo presentado a ella. ¿Y cuál es la mejor cosa que podría decir en ese momento? Podría decir, sé que Dios está haciendo la obra. Y la obra que Él hace, Él separa.
Él dispersa a los orgullosos en sus pensamientos. La palabra significa que los pensamientos son actitudes del corazón. Me encanta eso porque Santiago 4:6, ¿sabes lo que dice? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Sabes, en este tipo de interacción, esto es básicamente, si quieres un atajo para tener victoria sobre el orgullo, es esto. Es lo que le pasó a María. Su comunión, su encuentro, su devoción al Señor era tan grande para ella que la humillaba, hasta el punto de decir esta asombrosa verdad sobre el orgullo. Y empeora, ¿no es así? Romanos 1, lo siguiente que vemos, la siguiente palabra que vemos es jactancioso. Jactancioso, y hay esto. Te voy a dar una palabra de $5 que ya no usamos, fanfarrón, ¿verdad? Esta es esa persona, es como si presumiera de todo. Pero tiene una conexión, obviamente, que se ve con el arrogante. Pero en el contexto específico de este pasaje, lo que se está señalando es presumir abiertamente del pecado, es decir, jactarse de ello. No es presumir de cualquier cosa, sino presumir del pecado. El pensamiento que tiene un pecador de que él o ella cree que se saldrá con la suya con el pecado. Así que presumen de ello. Ves esto mucho en las redes sociales. Ahora es bastante repugnante. Las cosas que ahora se hacen abiertamente ya ni siquiera se hacen en secreto. Son jactanciosos y ahora tenemos desfiles para ellos. Y estas cosas yo las llamaría presunciones jactanciosas. Asumes que mereces lo bueno y luego consideras cambiar lo que dice la palabra de Dios. Es casi como si te dijeras a ti mismo, la paga del pecado es la vida. Eso es lo que dirías. Y además presumir de ello. Las cosas que Dios odia de ti. Lúcelas en un desfile. Y si no pudiera empeorar, lo hace. Dice inventores del mal. Inventores del mal. La palabra también podría traducirse como maquinadores del mal o ideadores de la depravación. Me gusta esa palabra, ideadores de la depravación. No sé cuándo empecé a usar esa palabra, pero los chicos aquí la usan ahora. La depravación en realidad pinta un cuadro realmente repugnante y es bueno pensar en estas cosas en, diría yo, términos feos, porque eso nos ayuda a pensar correctamente sobre nuestro propio pecado. ¿No es así? Porque inventores del mal pensamos para nosotros mismos, bueno, yo no lo veo. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se ve que una persona sea ese tipo de persona? Así que Eclesiastés 7, versículo 29, dice esto: he aquí, solo esto he hallado. Así que el predicador en Eclesiastés dice: he aquí, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y esto es generalmente cierto, ¿de acuerdo? Esto no contradice, ya sabes, que naciste en pecado y en iniquidad. Eso es absolutamente cierto. Pero él está diciendo que, como niño, en cierto sentido, naces recto. No has conocido a un niño, a un pequeño que sea un asesino, ¿verdad? O sea, no has conocido, quiero decir, somos mucho mejores en eso como adultos, ¿no es así? Por ejemplo, no tienes que haber sido un niño que sea un pequeño chismoso. Así que él dice, he encontrado esto. Él continúa, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchos artificios. En el mismo sentido que estamos viendo aquí, inventores del mal, creadores de la depravación, artificios para estar dentro de la práctica del pecado, e inventan cosas peores.
Mira, si nos dejamos llevar por los artificios del hombre, nosotros, sin Dios, solo nos volvemos cada vez peores. No hay un límite. No es como si llegáramos a un techo y ya está. Así no es como funciona. La manera en que funciona es que si bajas por una pendiente resbaladiza, vas a seguir y vas a empeorar de pecado en pecado e inventarás nuevas formas de contaminarte. Así es como es. Luego llegamos a la desobediencia a los padres. ¿Sabes? Cuando lees esto, si lo has leído antes, ¿alguna vez te has preguntado por qué está eso ahí? ¿Por qué de entre todas las cosas llegas a la última parte de esto y dice desobediencia a los padres? ¿Sabes? Esta es la primera autoridad a la que llegas a este mundo, son tus padres, ¿no es así? La primera autoridad que tienes son aquellos que te crían, a quienes considerarías padres. Digamos que ni siquiera tuviste a tus padres biológicos, no importa. Aquellos que actúan en el papel de padres, esos son tu primera autoridad. Y si empiezas mal o si pones a tus hijos en el camino equivocado desde temprano que deben obedecerte, entonces te estás preparando a ti mismo, a tu hijo e incluso a ti mismo para el fracaso. Por eso cuando veo Proverbios 30, versículo 17, esto debería ser una pausa para que pienses. Si eres padre y tienes niños pequeños, reflexiona sobre lo que está a punto de decir, porque esto debería infundir algo de temor si no crías a tus hijos en el temor y la amonestación del Señor. Dice que el ojo que se burla del padre y desprecia a la madre, dice que los cuervos del valle lo arrancarán y los aguiluchos lo devorarán. Y piensas, ¿de qué está hablando? Mira, el proverbio pinta una imagen realmente vívida de deshonra, vergüenza y degradación moral. Por eso recurre inmediatamente a la vida salvaje, lo que hace un cuervo y lo que hace un águila, y son depredadores. Él dice, así es como se ve cuando un hijo es desobediente, que va a ir por ese camino, y la propia destrucción por burlarse de sus padres y despreciar a sus madres será ese final. Su vida se sentirá como si fuera devorada por animales salvajes. ¿Cómo? Esto lo ves, ¿verdad? Cuando ves personas que consumen drogas y han tomado decisiones horribles y caen en varios tipos de pecados, y los padres, si no son lo suficientemente sabios para hacer lo correcto, intentan rescatarlos a cada paso. Y en realidad solo los estás rescatando de lo inevitable, es lo que parece aquí. Verás, cuando un niño pequeño, como por ejemplo un niño de corta edad, te dice que no, puede sonar realmente tierno y adorable, ¿verdad? Pero cuando un hijo adulto, como adulto, te dice que no, eso conlleva consecuencias mucho mayores, ¿no es así? Por causa de estos instrumentos del pecado. Y peor aún, si le dices que no a las autoridades como la policía, las consecuencias son mayores. Y esto muestra el corazón mismo. Acompáñame a Mateo capítulo 15. Muestra el corazón mismo de esta persona que no ha nacido de nuevo y deciden ir por este camino. Y Jesús aquí tiene algo que decir al respecto. Él nuevamente está hablando con los escribas. Y lo están criticando. De alguna manera están persiguiéndolo para
presentar algún tipo de acusación en su contra basándose en lo que hacen los discípulos. Pero él dice esto en el versículo 3. Él dice así que está a punto de exponerlos. Él dice, y esto es lo que hace. Así es como lo hace. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre debe morir. Él dice, ustedes saben esto, fariseos, ustedes lo entienden. Pero ellos encontraron una laguna para deshonrar a sus padres. Dice esto en el versículo 5. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo lo que tengo que podría ayudarte ha sido dado a Dios. ¿Saben lo que hicieron? Así que justo cuando sus padres están envejeciendo y van a necesitar ayuda, ellos dicen, oh, espera un segundo, tengo demasiado dinero. Definitivamente no voy a desperdiciarlo en estos viejos. Así que él dice, bueno, ¿sabes qué? He dedicado mi riqueza al Señor, no puedo dártela. Lo siento mucho. Quiero decir, esto es perverso. Entonces él les responde, miren el versículo 7, esto es lo que él dice sobre ellos. Hipócritas. Bien profetizó Isaías acerca de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, de la misma manera en que honran a Dios pero deshonran a sus padres, siendo hipócritas al supuestamente honrar a Dios pero deshonrar a los padres, no encaja. No se mezcla. Dice esto. Dice, pero su corazón está lejos de mí, pero en vano me adoran, enseñando como doctrina los preceptos de hombres o las tradiciones de los hombres. No, su adoración no vale nada. Su adoración no vale nada y eso se demuestra en la manera en que tratan a sus padres. Entonces, ¿el honor a los padres es importante? Es algo sumamente importante. Y luego regresas, vuelve a Romanos 1 y observa, aquí hay una transición. Ahora vemos los pecados del carácter abandonado. Ahora, todos estos son rasgos de carácter que vemos de aquí en adelante. Y son simples, Pero escucha lo que dice, verso 31, dice, estas personas, dice, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y sin misericordia. ¿Sabes qué son estas cosas? Estas cosas, esta lista que ves aquí, es el motor que impulsa el resto de los pecados que ya has visto. Le da combustible a esos pecados. Todos están conectados, cada uno de ellos. Porque alguien que es malvado obviamente no es digno de confianza. Alguien que es codicioso probablemente no tiene amor. Alguien que es injusto probablemente no tiene misericordia. Y el asesino y el que está lleno de contienda, engaño y malicia, todo está conectado. Este es el verdadero motor principal de la vida de esa persona. Mira, los pecados mencionados antes, no crean esto, pero realmente van de la mano. Así que él dice de ellos, primero dice que carecen de entendimiento. Pero te preguntas, y deberías hacerlo, ¿qué es lo que no entienden? ¿O qué es lo que realmente están diciendo que no entienden? Bueno, versículo 21, porque aunque conocían a Dios, la vida misma de Dios, la persona de Dios, la vida de Dios y los propósitos de Dios decían, no lo sabemos mejor, pero tampoco queremos saberlo. Están actuando desde un corazón necio y oscurecido. ¿Lo ves, verdad? Versículo 21 de nuevo. Como cuando el corazón necio se oscureció al final del versículo. Mira Proverbios 19. Proverbios 19 y versículo 3. Porque, repito, como dije la semana pasada, no tiene nada que ver con el intelecto. No tiene nada que ver con el intelecto. No puedes razonar con Dios. ¿Entiendes eso? No se trata de una salvación basada únicamente en la lógica.
No es eso. Pero esta persona ha conservado o reprimido ese conocimiento de Dios. En Proverbios 19, versículo 3 dice, la necedad del hombre arruina su camino y su corazón se enfurece. Escucha eso. Se enfurece contra el Señor. Eso nos demuestra una vez más que no hay término medio. Mira Proverbios 22. Un par de páginas más allá. Proverbios 22 y en el versículo 15. ¿Recuerdas esto? Lo usamos contra nuestros hijos todo el tiempo. La necedad está arraigada en el corazón del niño. Amén. Si no sabes eso, no tienes hijos. La necedad está arraigada en el corazón del niño. Dice que la vara de la disciplina lo alejará de él. Lo ahuyentará. Míralo. Si eres un padre o madre permisivo aquí, estás desobedeciendo completamente la palabra de Dios. Eres un tonto. Eres un tonto. La disciplina rata, aplicada correctamente, erradicará esa necedad. Y ya que estamos aquí, acompáñenme al capítulo 10 de Eclesiastés. Eclesiastés 10, 2 páginas más a la derecha otra vez. Y dice esto en el versículo 2. Eclesiastés 10, versículo 2. Dice, el corazón del sabio lo guía hacia la derecha. Eso es fácil de entender. Pero el corazón del necio lo guía hacia la izquierda. Si alguna vez quieren un versículo para la política, ahí lo tienen, la derecha y la izquierda, amigos. Pero el corazón del sabio lo guía hacia la justicia, podríamos decir. El corazón del necio lo conduce a más necedades. Abran sus libros conmigo en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 18. Ahora, entonces, vamos a comenzar por el versículo 17. Dice, así que esto digo, dice, y afirmamos junto con el Señor que andáis ya no solo como los gentiles caminaban. Gentiles, obviamente ustedes entienden que esto es la abreviatura de incrédulo. Gentiles incrédulos. Esto reside en la futilidad de su mente. Es la misma redacción que tenemos en Romanos 1. La mente depravada. ¿Y por qué? Porque su entendimiento, su comprensión se ha oscurecido. ¿Y cuál es el resultado de este oscurecimiento del entendimiento? Al excluir a Dios de su pensamiento, quedan excluidos de la vida de Dios debido a la ignorancia que reside en ellos. La necedad, esa es la misma palabra, la necedad que hay en ellos. Vayan a 1 Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Y este debería ser un versículo que anotes y memorices para ti mismo. Esto da una mayor comprensión de cuál es el problema cuando estás testificando a alguien, cuando compartes el evangelio con un incrédulo. Tienes que entender el estado en el que se encuentran. Todas estas cosas por las que ya hemos pasado, sí, eso también es parte de ello. Pero aquí es donde todos aquellos que no han venido a Cristo, donde su mente está puesta, dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre no salvo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué no? Bueno, nos lo dice, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa esto? Sin el Espíritu de Dios no logran entender esto. Por eso oramos como oramos, ¿verdad? Como oras por un incrédulo. Dios abre su corazón, Dios abre su mente.
porque ese es el estado en el que se encuentran. Esta es la falta de entendimiento. De nuevo, no es algo intelectual. Vuelve a Romanos 1 y la siguiente palabra que usa es indignos de confianza. Sabes, no es lo que pensamos, es lo que piensas al leer eso por primera vez, porque conoces a mucha gente poco fiable, pero la palabra real significa infiel y nos proporciona un contexto más amplio para comprender esto. El significado se encontraría en las palabras confianza y fe. ¿Entiendes que estas palabras confianza y fe se usan o pueden usarse como sinónimos, verdad? Podrían usarse indistintamente. Así pues, el carácter del no regenerado tiene una naturaleza que, por naturaleza, lo lleva a quebrantar el pacto. Un infractor del pacto, o para ellos es fácil, ignoran su propia palabra. Desprecian las promesas y los juramentos. La palabra no es garantía. Su apretón de manos no tiene ningún valor porque son unos desleales. ¿Por qué importaría eso? Verás, si no estás arraigado en la fe y la confianza en Dios, entonces no tienes la mente de Cristo, así que nada te importaría. Es la lógica de muchos. Podrías tener creyentes que hacen citas contigo y están dispuestos a romperlas si surge algo mejor. Espero que ese no seas tú. Pero son personas indignas de confianza, infieles. La siguiente palabra que usa es sin amor. Sabes, sin amor. La definición real de la palabra es en realidad más extrema. Es de corazón endurecido. Otra palabra que podrías usar para esto es insensible. Suena como una conciencia cauterizada. Ya no puede sentir nada. No puede sentir nada por sí mismo. Tampoco puede sentir nada por nadie más. Esto dice el capítulo 3 de 2 Timoteo. Utiliza la misma palabra. Dice sin amor. Ya lo dije antes. Dice irreconciliable. Y si les añades esas dos palabras, si les añades solo esas dos palabras, sin amor, irreconciliable, significa que esta conexión entre estas dos cosas no hay afecto natural presente. Pero vuelvo al contexto de nuestro pasaje, sigue estando muy relacionado incluso con los padres. Ya sabes, desobedientes a los padres. Un hijo que no toma en cuenta a sus padres, que no les tiene ningún cuidado tierno, ningún sentimiento hacia ellos, ningún honor hacia ellos, ningún consuelo en su vejez, especialmente con una madre que sería viuda. ¿Y por qué digo eso? ¿Acaso Pablo no le dice lo mismo a Timoteo? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión sana? ¿Qué es la religión pura? Él dice que es cuidar de las viudas y los huérfanos. Pero a los desalmados no les importa eso. En cambio, estas personas en particular se convierten en una fuente de irritación. Tenemos tantos, piensa en esto, tenemos tantos huérfanos asesinados en el vientre. Y luego, en partes del mundo, quieren aplicar la eutanasia a los ancianos. Canadá, el Reino Unido, ya existen leyes para esto. Son una carga para ti, simplemente elimínalos. Otra manera es cómo respondemos a los necesitados. Y me refiero a los verdaderamente necesitados a tu alrededor. Tenemos un corazón tierno. Y este corazón tierno que se nos da es solo por Dios. ¿Entiendes eso, verdad? Dios es amor. Primera de Juan dice que si conoces el amor, entonces conoces a Dios.
Aquí dice, el último dice, sin misericordia, sin misericordia. Esto es por la falta de compasión. Simplemente compasión. Los no regenerados, los no salvos, no tienen un concepto real de misericordia. No tienen un concepto real de misericordia. Porque no pueden conocer la verdadera misericordia si no conocen a Dios. No la tienen, no pueden. Cualquier otra forma de misericordia o supuesta misericordia es una falsificación. Es mucho menos que las misericordias de Dios. Y esta misericordia solo se puede encontrar en una relación con el propio Dios. Así que están limitados. Solo al tema de la misericordia en sí. Todo lo que hacen y piensas, bueno, ¿no hay incrédulos allá afuera que hacen cosas buenas? Bueno, escuchen esto. Dios, ¿crees que a Dios le importa más si se hace el bien o cuáles son los motivos para hacerlo? Déjenme decirles que a Él le importan los motivos de los buenos. ¿Crees que Él mira hacia abajo, observa lo que está haciendo Bill Gates y dice, oh, eso es algo muy bueno y divino? No, egoísta, pagano. Y esto aun cuando demuestran algún tipo de filantropía, es solo una gracia común de Dios que usa a los paganos para realizar sus obras, pero no es lo mismo, no es como si pudieras practicar algo que no es innato en ti, que no es natural para ti porque no eres creyente. Y pensar que bueno, es lo mismo, no lo es. Él dice esto en 2 de Corintios capítulo 1. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 1. Porque esto es lo que Él dice sobre ti y sobre mí, sobre aquellos que han llegado a conocer a Cristo y cómo es diferente para nosotros. Él dice esto en la introducción, lo ves en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, y este es un título maravilloso, ¿no es así? El Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Eso es un cuidado tierno, ¿verdad? Quien nos consuela en todas nuestras aflicciones. Escucha esto. Esta es una sesión de preguntas y respuestas que escuché hace un rato. Y dice, bueno, ¿y si estás afrontando algo tan trágico en tu vida y sientes una tentación enorme de simplemente enojarte con Dios? Y con mucho estilo. Reza. Sproul está como, ¿qué? Este Dios que ha sido bueno contigo toda tu vida, te ha demostrado su gracia y misericordia en abundancia. ¿Te vas a enfadar con Él? No. ¿Y en qué momento te ha abandonado? Porque aquí dice que en todas nuestras aflicciones Él nos ha consolado. Y no solo para tu propio beneficio, porque sería lo opuesto a la misericordia. Pero Él dice, no, la razón por la que sufres es para que puedas consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Por eso estás afligido. Es bueno que estés afligido, ¿verdad? El salmista dice eso. Acompáñenme a Tito 3. Para profundizar un poco más en esto. Tito 3, y en el versículo 5, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No, no es por eso. No podría hacer suficientes obras justas. Para salvar a un saltamontes es como que no podría ser justo a nadie. Así que según cualquier cosa que yo haga, dice, pero según qué, su misericordia. ¿Y qué hace esa misericordia? Por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo,
esta imputación de justicia que te es ajena, la mayor misericordia de Dios. Por eso tú, los creyentes, son los únicos que pueden demostrar y vivir la verdadera misericordia. Y por eso el mundo no entiende la verdadera misericordia, no entiende la compasión. Si es que siquiera podemos llamar compasión a lo que hacen, porque no está centrada no en Dios, sino que mucha de esa compasión y misericordia está centrada en uno mismo. Y déjame decirte algo, el mayor acto de misericordia de un incrédulo, Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque no reconoce a Dios. Volviendo al versículo 21 de Romanos 1. Y luego vemos en nuestro pasaje, para redondear todo esto, en el versículo 32 dice, aunque conocen el decreto de Dios, estos son los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y no es como si pudieran decir, bueno, no conozco los decretos de Dios. La mayoría de las personas, si sales a la calle hoy, pueden nombrar, ¿qué piensas? Tal vez 1 o 2 de los 10 mandamientos, ¿verdad? Tal vez. Y eso solo demuestra lo que ya sabemos, como lo que se encuentra en el versículo 18. Dice, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el versículo 21 dice, aunque conocían a Dios. Así que cuando llegamos al versículo 32 y dice, aunque conocen los decretos de Dios, podríamos decir con razón, obviamente estamos de acuerdo, y podríamos decir con razón lo que dice Hebreos 8, lo que dice Hebreos 10, cuando el autor de Hebreos cita Jeremías 31 y dice que Dios ha puesto la ley en el corazón. Déjame decirte esto, no dice solo el corazón, porque ahí nos detenemos. También dice que la puso en la mente, lo que significa que esa ley está escrita en tus propios deseos y en tu propio intelecto, en tus capacidades cognitivas para entender el bien y el mal. Así que Romanos 2, adelantándonos un poco para hacer este argumento y que lo entiendas. Romanos 2, Pablo desarrolla esto un poco más. En el versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, así que está diciendo que no son judíos, no conocen la ley, no conocen el Pentateuco, no conocen estas cosas, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, si vas con alguien, incluso hoy en día, sales a la calle y le preguntas, ¿crees que la violación está mal? Sí, lo está. ¿Crees que el asesinato está mal? Sí. ¿Crees que el robo está mal? Ellos dicen que sí, ¿verdad? Recuerdo que hubo una vez un evangelista que estaba ahí afuera y preguntó, ¿crees que el robo está mal? Y él dijo, no. Y le quitó los lentes de la cara. Así que ahora estos son mis lentes. ¿Crees que eso está mal? Él dijo, sí, está mal. Aquí tienes tus lentes de vuelta. Instintivamente lo sabes. No puedes escapar de ello. Está escrito en el corazón y escrito en la mente. Dice esto y nos lo explica aún más. Dice, estos, no teniendo la ley, son ley para sí mismos. Conciencia. Versículo 15. Y que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, diciéndoles que están haciendo bien o mal. Así que nadie se escapa. Nadie puede tener una excusa. No hay nada de lo que puedas escapar en este argumento. Instintivamente, una persona se opone activamente ¿a qué? A la palabra de Dios, la ley de Dios y el pecado. Así que el versículo 32, cuando lo miras en el capítulo 1, dice que hacen de esto una práctica para vivir de esa manera. Hacen de esto una práctica para vivir de esa manera.
Y al final, Romanos 6:21 dice que el resultado de estas cosas es la muerte. Ya lo sabes. El versículo 23 del capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y nuestro pasaje en el versículo 32 dice que estas cosas son dignas de muerte. Es serio, ¿verdad? El verdadero valor de esas cosas es una muerte física y en última instancia una muerte espiritual para siempre. Pero entonces el verso, en cierto sentido, se suma a eso. Y habla de lo que yo llamo las animadoras del pecado. Según se dice, estas personas no solo hacen y practican estas cosas dignas de muerte, sino que además aprueban de todo corazón a quienes las practican. Y eso está en este contexto, significa en todos los grados, en todos los grados. Dan aprobación, consentimiento o simpatizan con todos los que están involucrados en estas cosas. Y uno se pregunta, como les pregunté la semana pasada, ¿por qué la gente simpatiza? Porque si juzgan a alguien por esos pecados en particular, se están señalando a sí mismos. Porque eso es lo que Pablo va a hacer. En el capítulo 2, déjenme darles un adelanto. El versículo 1 dice, por lo tanto, no tienes excusa. Cada uno de ustedes que juzga a otros, porque en aquello en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. ¿Crees que eres mejor? Y yo diría incluso que él está señalando a los judíos. ¿Creen que son mejores que los gentiles? Ustedes hacen lo mismo.